Hola amigos, bienvenidos a nuestra sexta sesión de preguntas y respuestas desde los estudios de Israel con ustedes, Sebastián. Yerán, Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Estamos a una semana del Congreso en Israel. Los invitamos a todos la semana que viene que vean por Cab TV el Congreso. La semana pasada mandamos los horarios. Ustedes pueden seguirlo. Creo que no es un horario muy cómodo para Latinoamérica, pero ustedes pueden ver la clase grabada después si es que no pueden verla en vivo, o está empieza durante la mañana de Israel, que sería la madrugada de Latinoamérica para ustedes. Las clases empiezan a eso de las 9 de la mañana, 5 horas para atrás son 4 de la mañana en Latinoamérica, y termina eso de la noche, a las 10 de la noche de Israel. Así que están invitados. Después, más adelante en la clase, vamos a contar un poco más acerca del Congreso. Pero vayamos primero a nuestro tema, como siempre. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que es el curso, de todo lo que hemos visto hasta hoy en día. Como siempre, empezamos del pensamiento de la creación. El creador creó el deseo de recibir. Nosotros lo vimos como con la parábola del rey que tiene una torre llena de tesoros, pero no tiene con quién compartirlo. Por lo tanto, lo que hace es crear el deseo de recibir. El deseo de recibir se creó en 4 etapas, 4 fases llamadas Jochma, Binah, Zegan, Pin y Malhut. Keter es la raíz, ahí está todo el pensamiento de la creación, que es hacerle el bien a las criaturas. Todo lo que hace Keter es crear a Malhut. La fase raíz crea a Jochma. La crea, y en el final de Jochma se revela a Jochma que al recibir se aleja de la fuente, se aleja del dador. En la medida que más recibe, su disparidad es mayor. Y lo que hace es, decide no recibir. Eso produce la fase de Binah, que es la segunda fase, que no recibe. Nosotros vimos que la luz de recepción se llama Jochma y la luz de otorgamiento se llama Hasadim, o de Binah, que justamente es el tema de hoy. Binah. Binah en su parte superior tiene toda la luz de Jochma, pero decide no recibirla. Por lo que se reveló en Jochma anteriormente, que al recibir se aleja. Por lo tanto, no quiere alejarse y lo que hace es no recibir. Pero con esto no cumple con el pensamiento de la creación, que es que reciba todo el placer y todo el bien. Por lo tanto, lo que hace es crear a Zeganpin. La parte inferior de Binah lo que hace es justamente recibe, pero para Zeganpin, para crear a Zeganpin y para darle a Zeganpin, que esa es la tercera fase. Zeganpin lo que hace es recibe para otorgar, pero recibe un poco nada más. Zeir significa pequeño y Anpin significa Jochma, o Panim, o rostro, que significa también Jochma. O sea que recibe poco Jochma. Por lo tanto, tampoco Zeganpin recibe todo el pensamiento de la creación. Entonces lo que hace es crearse a Malhut, que Malhut es capaz de recibir todo el placer y a la vez recibir las cualidades de Keter, que son las cualidades de otorgamiento. Las quiere recibir para sí. Y hasta acá no hay ningún problema, salvo que el creador creó el fenómeno llamado vergüenza. En la última fase de Malhut se revela el fenómeno llamado vergüenza. Nosotros lo vimos con la parábola del anfitrión y el invitado, que hay un invitado que va a un anfitrión muy importante, un rey, y que tiene muchas ganas de comer,
y el rey le preparó todos los mejores manjares, pero lo que siente es vergüenza, entonces decide no recibir por la vergüenza no le permite comer. Y ahora empieza a hacer la cuenta de hasta cuánto puede comer sin, sin que su propio deseo lo domine y que pase, justamente la vergüenza no le permite utilizar todo su deseo, entonces recibe únicamente la medida que le puede dar contento al rey, al anfitrión. Entonces lo que hace, este fenómeno se llama restricción, y lo que construye arriba de la restricción, o Tzimtzum Aleph, es la pantalla, que la pantalla lo que hace es no permite que la luz o el placer entre directamente al deseo, y ahora lo regula por medio de la pantalla o masaj. Esto lo que hace es construir la estructura espiritual llamada Partzuf. Ya hemos visto. Partzuf lo que hace, que tiene dos partes, Rosh y Guf. El Rosh hace la cuenta de cuánto puede recibir con el fin de otorgar. O sea, el Rosh tiene toda la información, tiene cuánto deseo tiene para con respecto al placer, cuánto placer, o sea, cuánta luz. Y hace la cuenta y recibe únicamente la cantidad con la que puede otorgar. Eso es que la luz directa se viste en luz retornante y ingresa luz interna al Toj, ahí como Sebastián dibuja, hasta el Tabur, y el Sof queda vacío de Jochma, queda únicamente ahí en el Sof, Hasadim. Nosotros vimos que ahí en el Tabur se da un fenómeno llamado Bitush Primum Makif, que hasta ahí puede descender la luz, y la luz circundante que queda afuera empuja para ingresar. Eso lo que hace que en Tabur finalice la entrada de la luz y la pantalla vuelva a salir, Masaj sale, y con él la luz sale otra vez. Ahora, en este fenómeno del Partzuf hay 4 elementos que nosotros estudiamos que son muy importantes, que se llaman Teamim, Nekudot, Tagin y Otiot. A Teamim nosotros llamamos al ingreso de la luz al Kli, se llama Teamim. Cuando la luz sale del Kli, eso se llama Nekudot. En hebreo Teamim significa sabores, Nekudot significa puntos. El registro que queda del ingreso se llama Tagin, y el registro que queda de la salida se llama Otiot. Tagin significa como coronas y Otiot son las letras. Si ustedes vieron alguna vez cómo se escribe en hebreo, hay los libros, los rollos de la Torah generalmente tienen Tagin, que son las coronas, que hay ciertas letras que tienen como coronas arriba, como la letra Shin, que es como una coronita. Si ustedes, no tenemos un ejemplo, pero si ustedes buscan el hebreo, este tipo de qué signos tiene, ustedes van a ver que hay Tagin. Nekudot sería como en español las vocales, se usa como para las vocales, para puntualizar las letras. Y Teamim, también eso se usa generalmente para lo que es la lectura, de qué manera se lee. Pero para nosotros tiene un significado espiritual, en el sentido de que esto explica cómo se forma el Kli y cómo el Kli está listo para ser usado. En la medida que ingresa y sale la luz, el Kli puede ser utilizado correctamente. Nosotros vimos que los Partzufim forman
este proceso de Parzufim forma lo que es los 5 mundos, los 5 Parzufim de Ak, forman el mundo de Ak. Si podemos dibujar, graficarlo. Nosotros vimos que la luz ingresa únicamente hasta Tabur, y debajo de Tabur vimos que quedaba únicamente luz de Hasadim, que no se llena con luz de Jochma. Segundo, es importante ver el gráfico, ahí está. Nosotros vemos que únicamente arriba de Tabur se hace todo el proceso de que entra la luz interna y sale, de esta manera se forman los 5 Parzufim de Ak llamados Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bon. Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bon. Este proceso se hizo sobre el Reshimot 4.4, el de Galgalta. El proceso del ingreso y la salida de la luz, esto es Galgalta. Reshimot 4.4, nosotros vimos que 4.4 significa 4 de luz, de la vestidura de luz, y 4 del grosor de la pantalla. 4.4, Ab 4.3, Sag es 3.2, Ma es 2.1 y Bon es 1.0. O sea, Bon no trabaja ya no tiene grosor la pantalla de Bon. Como vimos recién, que se da el fenómeno de cuando sale la luz del Kli, lo que se produce es un fenómeno llamado Nekudot. Puntualmente en Sag, que tiene 3.2, en el momento que empiezan a salir la luz, sale lo que se llama Nekudot. Y las Nekudot de Sag llegan a un punto de grosor 2.2, que la luz y el Kli son 2.2. Nosotros vimos que 2 es Binah. Por lo tanto, las Nekudot de Sag pueden descender debajo de Tabur. ¿Por qué pueden descender debajo de Tabur? Porque tienen la cualidad de Binah, que nosotros vimos que Binah no quiere recibir, quiere únicamente otorgar. Entonces, al tener esta cualidad, puede descender debajo de Tabur. Hasta ahora, todo lo anterior tenía una cualidad de Jochma, de luz de recepción. Por lo tanto, como está la primera restricción, entonces no pueden ingresar debajo de Tabur. Pero al tener las cualidades de Binah, las Nekudot de Sag, sí pueden ingresar, porque no vienen a recibir, sino únicamente a otorgar. Por lo tanto, ingresan debajo de Tabur general, así como dibujó Sebastián, y ahí se encuentran con la luz de Hasadim que había de Galgalta al principio, que eso era luz de Hasadim de nivel Daled o 4, y ahora ingresó luz de Hasadim del nivel 2 de Binah, y se empiezan a mezclar. Esta mezcla lo que produce es la segunda restricción, que lo que determina la segunda restricción es hasta dónde domina la fuerza de Binah y hasta dónde domina la fuerza de Malhut. De aquí en más, todo lo que está debajo de Tabur va a desarrollarse únicamente bajo esta segunda restricción, que determina que en realidad hay dos tipos de vasijas, que son vasijas de recepción, que tienen que ver con Malhut, y vasijas de otorgamiento, que tienen que ver con Binah. Ahora, ¿por qué todo esto? Hasta ahora nosotros vimos que hay una parte que
em, me perdí. Vimos que había una parte que no puede, que no podía recibir luz de Jochma. Pero acá vemos que ahora sí va a haber otra parte más que va a poder recibir la luz de Jochma, que es hasta lo que se llama la Parsá. Esta línea de la segunda restricción también se llama Parsá, y hasta ahí va a poder descender la luz de Jochma, porque son vasijas de otorgamiento de Binah, entonces hay otro espacio más que va a poder ingresar. Acá ahora ya se determina lo que es en el futuro el lugar de los mundos, Atzilut y Bia. Atzilut está arriba de Parsá y los mundos de Bia están debajo. Todo esto determina un montón de leyes. Principalmente de acá nosotros podemos ver que por qué el alma también está dividida en estas dos partes, que hay una parte que es Israel y otra parte que son las naciones del mundo, o sea, una parte que es dominada más por lo que es la fuerza de Binah y otra parte que es dominada por la fuerza de Malhut. Y en realidad también eso de esto también surge de que por qué hace falta una ruptura, por qué hace falta después que se rompa. Después vamos a ver que se forma el mundo de lo que se llama el mundo de Nekudim, que se tiene que romper, al igual que el alma de Adam Rishon que se tiene que romper. Y de esa manera la parte más liviana de la estructura puede corregirse a sí misma y después corregir la parte más pesada. O sea, Binah es más fácil de corregir que Malhut, por lo tanto se corrige primero, así como el pueblo de Israel se corrigió primero en lo que es el primer templo, y después toda la humanidad se corrige porque Israel se corrigió primero. Hay mucho más para hablar aquí, pero vamos a parar porque ya es un poco... Nos gustaría escucharlos un poco a ustedes más, que ustedes nos digan preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o muchas preguntas? Levante la mano el que tiene alguna oposición, tiene una duda. Hay preguntas en el chat. Nos pregunta Abba Naomi: ¿por qué se da la vergüenza en la cuarta vasija si en esta vasija somos capaces de recibir y dar? ¿Qué ocurre con la luz que hemos recibido? Otra vez. ¿Por qué se da la vergüenza en la cuarta vasija si en esta vasija somos capaces de recibir y dar? ¿Puedes poner el gráfico de las 4 fases que dibujaste? Ahí. Acá. Y está Efshav. Vos ves ahí en Malhut, las 2 flechas son para abajo. No puede dar, puede únicamente recibir. Está recibiendo únicamente. Está recibiendo todo el placer y a la vez quiere recibir al Creador. Quiere recibir a la fuente. No es que está dando. No es que tiene la intención de dar. Malhut es deseo de recibir por completo. ¿Qué ocurre con la luz que hemos recibido? Otra vez. Si en esta vasija somos capaces de recibir y dar, no somos capaces de dar en Malhut, somos capaces únicamente de recibir. ¿Por qué se da la vergüenza? Nosotros vemos que la vergüenza es una creación aparte. El Creador creó la vergüenza y afecta únicamente a la última fase de Malhut. ¿Quieres decir algo más con respecto a esto? ¿Y qué ocurre con la luz que hemos recibido? La luz ingresa en Malhut de forma directa. Aquí se recibe todo de forma directa. Únicamente después de la vergüenza hace que haya una restricción y que se empiece a recibir con el fin de otorgar.
¿Preguntas? Pueden ser preguntas generales. No sé, quiere preguntar a alguien. Sí. Laura. Buenas noches a todos. A mí me gustaría saber si toda esta explicación que nos acaban de dar estaría representada por lo que vemos hoy por hoy en la vida en este planeta, en su historia, en sus países, en los individuos. Todo eso estaría representado por lo que ustedes acaban de explicar. ¿Cómo? Sí, lo que hemos explicado tiene paralelo con nuestra historia, nuestra vida. Ah. Si esto, vos lo que preguntás, si esto tiene, como dice Eran, un paralelo con ¿qué? Con la creación, con lo que lo estudia la astrofísica, la creación del mundo, el Big Bang, esas cosas. Si tiene una correspondencia con qué. ¿Con algo en específico o en general? Vemos lo que está pasando hoy por hoy en el planeta, vemos el grado de desarrollo al que hemos llegado. Esa es la correlación entre lo que ustedes explicaron y el grado en el que nos encontramos. Ahora te entendí. Vos lo que preguntás es, a ver, voy a formular yo la pregunta a ver si la entendí. Vos lo que preguntás es si la situación actual que vivimos nosotros tiene alguna correspondencia con lo que está explicado acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿tiene o no tiene? Todavía en el tema que estamos tocando, vamos a decir, no está acá las dos cosas fundamentales que nos van a permitir comprender la situación en la cual nosotros nos encontramos, que es que nosotros somos parte de una estructura general, que es lo que se llama Dhamma Rishon. Todavía acá no está formulado, no existe. No existe tampoco lo que es ni siquiera la ruptura de los mundos, que después en paralelo se va a producir lo que es la ruptura de Dhamma Rishon, y tampoco está explicado aquí el proceso de corrección. El proceso de corrección nosotros podemos verlo parcialmente a partir de lo que es la constitución también del mundo de Atzilut, que a pesar de que el mundo de Atzilut es el mundo de la corrección y va a permitir que las almas se corrijan, vamos a decir, va a ser el mecanismo a partir de los cuales nosotros podemos generar una carencia y que esa carencia reciba una respuesta. Todo eso todavía no está constituido. Todo eso no está constituido. Inclusive, vamos a decir, lo que empieza a explicar el Génesis, si vos lo ves en lo que es la Torá, el Génesis empieza a explicar desde lo que es cómo sale Binah del Rosh de Arehampin Tatzilut. Ahí es donde empieza, con Bereshit, con en el principio. O sea, vamos a decir que todavía esto, vamos a decir, es una formulación anterior de cuáles son las condiciones en las cuales fue creado el deseo. Y todavía acá de lo primero que estamos hablando es ni siquiera estamos hablando, vamos a decir, de los mundos mismos, sino del lugar en el cual van a encontrarse los mundos. ¿Cómo vos podés decir? A ver, el universo está en un lugar. Nosotros no es algo que ni siquiera lo podemos apreciar. El universo está, hay un lugar donde el universo está. Acá de eso es lo que estamos hablando. Hay un lugar donde los mundos se van a desarrollar. Y los mundos se van a desarrollar en estos lugares. Que estos lugares están definidos a partir de cómo pueden estar en relación la cualidad de Binah y la cualidad de Malhut. ¿Estamos? Que eso es lo que estamos definiendo por ahora, nada más que eso. Está el mundo de Ak, que lo único que quiere es otorgar, ¿no? El mundo de Ak está en paralelo ¿a qué? A Galgalta, a Keter. Lo único que quiere es otorgar. Y ahora, vamos a decir, en el Sof, este sería el Sof de Galgalta, este sería el Toj.
en el Sof, no pudo usar el deseo de recibir con el fin de otorgar. No pudo hacerlo. Y entonces ahora que toda esta parte queda sin que se realice la meta de la creación, que es usar el deseo con la finalidad de otorgar. Y entonces ahora ¿qué es lo que vemos? Que Binah, Sak, se llama en este caso, como quiere nada más que otorgar, puede ahora visitar, estar en relación con el Sof de Galgalta. Y como consecuencia de esta relación, que Binah y Malhut están en relación, ahora se miden y dicen, hasta acá, dice Binah, hasta acá yo puedo estar en relación con vos sin que caiga bajo tu dominio. ¿Cómo es el ejemplo, Orán, que vos también siempre decís? Está el ejemplo de como un asistente social que va a la cárcel y que quiere ocuparse de los presos. Entonces, si ella se mezcla demasiado con los presos, no va a poder ocuparse de ellos, porque va a ser amiga de ellos, supónganse. Entonces, ella tiene que estar como lejos y decir hasta acá donde yo puedo dominar y yo los puedo, digamos, traer y darles algún tratamiento. Pero si el asistente social se mezcla con todos los presos y se vuelve amiga de ellos, no hay manera que ella pueda ayudarlos. La cuestión es quién es más fuerte. Y es más fuerte Malhut. Malhut es más fuerte y entonces ocurre la segunda restricción. Que ahora ¿quién se restringe? Binah. Binah dice, hasta acá yo puedo trabajar con Malhut, no más. El lugar hasta el cual Binah puede trabajar con Malhut se llama la Parsa. Y entonces en ese lugar queda definido, ahí se va a formar el mundo de Atzilut. Por eso es todavía el lugar. O sea que el mundo de Atzilut se va a formar en el lugar donde Binah tiene la fuerza para poder trabajar con Malhut. Y entonces se puede recibir luz de Jokmah. Que se puede recibir placer sin alejarse del dador. Como lo habíamos dado en lo que es la alegoría del huésped y el anfitrión. Yo puedo comer de lo que está en la mesa sin alejarme del anfitrión, o ya cuando comí me olvidé del otro. Entonces en el mundo de Atzilut se puede recibir luz de Jokmah. ¿Estamos? Y por eso después vamos a ver cómo las correcciones no todas ocurren en el mundo de Atzilut. Y los mundos de Biá se llaman los mundos de separación. No se puede recibir en los mundos de Biá con el fin de otorgar, sino que los mundos de Biá, todo para corregirse, tiene que ascender al mundo de Atzilut. Y por eso toda la corrección es en ascenso. De ahí vamos a ver que por eso toda la corrección es por medio de la elevación del man, por medio de la elevación de una carencia, por medio de los rezos, por medio de los sacrificios. O sea, todo tiene que ser por medio de que nosotros nos elevamos. Después vamos a ver que hay una corrección final, ¿no? Hay una corrección final que permite que se anule la segunda restricción. Se anule. Ahora, la primera restricción nunca puede ser anulada. Nunca se puede recibir con la intención de recibir. Nunca. Eso queda prohibido para siempre, desde la primera restricción. Ahora, la segunda restricción, no. ¿Estamos? La segunda restricción se puede corregir, al final de la corrección se va a anular y se va a poder usar todo el deseo de recibir con el fin de otorgar. Justamente nos pregunta Hortaney, hay restricción a las vasijas de recepción, pero ¿existe o se crea alguna restricción al otorgamiento? Justamente lo que explicó acá Sebastián, que esta es la restricción al otorgamiento. La Parsá ahí, la segunda restricción, lo que se hace es justamente restringir el otorgamiento. Así estamos hechos nosotros también, nada más que no somos conscientes. ¿Por qué hay una restricción al otorgamiento, podría decirse? Porque si no, uno otorga con el fin de recibir. Uno otorgaría con el fin de recibir. Y está prohibido hacer. Lo que está prohibido en la primera restricción es que
no es que ese recibo que se otorgue, sino la intención con el fin de recibir es la que está anulada. Acá esto es importante, la recepción no está restringida. Lo que está restringida es la intención con el fin de recibir. O sea, no importa si uno da o recibe, sino cuál es la intención. Nos pregunta, ¿alguien quiere preguntar algo en el Zoom? ¿No? Sí, otra pregunta, Laura. Ay, disculpen, es que a lo mejor mis compañeros todos ya lo entendieron, pero a mí me está costando mucho trabajo porque si entendí bien lo que acaban de decir, todo esto que nos acaban de referir es como el génesis, la creación del universo y lo que sucedió al principio. Entendí que como que todavía no llegamos a esta etapa de la vida en el planeta, en la Tierra, pero al mismo tiempo lo relacionan, o creo que lo relacionan con nuestra vida actual, con nuestra vida en la cual solamente estamos pensando en recibir. Es decir, todas nuestras acciones en el día de hoy, al menos míos o de Laura, están encaminadas a ¿qué hay para mí? Desde una visión egoísta. Entonces, es ahí donde me confundo, porque o nos están hablando de un mundo que todavía en el principio del universo, o que es algo que realmente yo estoy conectada en ese momento, y entonces yo tengo una manera de ver qué es lo que está pasando con mi propia vida. No sé si me di a entender. Perfecto. Perfecto. Gracias. Difícil responderte. A ver si... primero tenés razón, es una falencia que tiene el curso, que el curso no está destinado, vamos a decir, o no tiene el objetivo de presentar conjuntamente lo que son la creación de los mundos espirituales, todo el desarrollo de los mundos y lo que es el trabajo posterior que el hombre tiene que realizar. No está presentado en conjunto, es una falencia que tiene el curso. Te pido disculpas por eso. En verdad nosotros pensamos también así, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el curso fue establecido en un tiempo donde todavía, vamos a decir, la gente se estudiaba la Kabbalah sin relación con lo que es el trabajo de corrección propiamente dicho que la persona tiene que hacer. Entonces así surgió, vamos a decir, así mientras tanto quedó. Eso está en una etapa de transición. Esperamos que los próximos cursos, vamos a decir, ya incorporen un paralelismo entre lo que es el trabajo de corrección y las formulaciones de la Kabbalah propiamente dicha. Estamos, eso te lo digo ciertamente. ¿Por qué es así? Porque Bnei Baruch como movimiento nosotros no estudiamos, vamos a decir, teóricamente, sino que todo es planteado de acuerdo al desarrollo general que tiene el conjunto de los estudiantes. Así está todo planteado. O sea, nosotros lo que hacemos es, nos ponemos un objetivo, que es el objetivo que la creación tiene, y trabajamos conjuntamente para alcanzar ese objetivo. Y a partir de eso entonces se van desarrollando distintos estadios del estudio. Eso también después cuando hablemos del Congreso vamos a ver por qué desde hace aproximadamente cuántos años que se trabaja en decenas en... Ahora el 2012. 2002. Hace 6 años que entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar en decenas, que es la forma en que empezó a trabajar Israel en el desierto. O sea que nos llevó un cierto tiempo, vamos a decir, llegar a la etapa en la cual se decidió, vamos a empezar a trabajar como trabajó Israel en el desierto, ¿no? Donde... Bnei Baruch existe desde el año 95. Así que recién en el 2012 se empezó a trabajar en decenas. Y así van a venir otras etapas del desarrollo. Mientras tanto, vamos a decir, esta es la situación. Por supuesto que la demanda de la gente que viene siempre es mayor a lo que hay, ¿no?
Eso es algo que es obvio, lo podemos ver acá también en lo que es el desarrollo de los parzufim, ¿no? Que es lo que dijimos anteriormente. Cada parzuf nuevo que sale tiene una demanda que es mayor. Tiene una demanda que es mayor. Y entonces el parzuf anterior puede recibir también una luz mayor como consecuencia de eso. Así se produce el desarrollo evolutivo. No, lo mismo con nosotros. Viene gente que tiene una mayor demanda, puede tener ahora, entonces se pueden recibir, vamos a decir, más luces, se pueden recibir, vamos a decir, más lo que es, se puede aplicar y expandir más lo que es la sabiduría. Esto se puede ver también con el ejemplo de un bebé, que digamos un bebé necesita un pañal. El papá va a trabajar y compra el pañal y en la empresa investigan, invierten millones para investigar para tener el mejor pañal para el bebé y así sucesivamente. O sea que alrededor de un bebé que quiere un pañal hay toda una industria muy grande que se desarrolla para únicamente ese bebé que tiene ese deseo pequeño, supuestamente. Supuestamente. Así pasa también con quien empieza a demandar que quiere estar en relación con lo que es la sabiduría de la Cábala. Él viene con un deseo y él ni siquiera es consciente del deseo, de la fuerza que tiene ese deseo, como el bebé, que tampoco no es consciente. Esas son sus necesidades y ahora lo único que hace es presentar permanentemente sus necesidades ante la madre. Y la madre busca todos los medios para que él esté cómodo y satisfacerlo. Y todo el mundo se mueve en torno a eso. Lo mismo pasa acá. Ahora, luego de la pequeña introducción que hicimos, en la cual tratamos de disculparnos en que no podemos darte una respuesta completa, ahora vamos a tratar a ver el tema. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué estamos viendo de cosas que son previas a lo que es el hombre, previo a lo que es nuestra vida cotidiana, que nosotros vivimos con la intención, con el fin de recibir, y a la vez nosotros vemos que acá también hay fenómenos que son semejantes? ¿Por qué estamos todo el tiempo saltando y diciendo que no está el hombre y a la vez sí hay cosas que tienen que ver con nosotros? Todo esto en principio, nosotros podríamos verlo desde otro punto de vista. Todo esto en principio no existe. ¿Cómo no existe? Sí, no existe. No existe. Nosotros estamos todos, vos también, estamos todos en el mundo de Ein Sof. No salimos de ahí nunca. Alrededor nuestro hay nada más que luz. Ein Sof. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que nosotros seamos conscientes de esa situación, tenemos que estar en, ¿qué dijimos? Equivalencia de forma. Adheridos al Creador. Desde la situación en la cual estamos, ¿a dónde tenemos que llegar? A la adhesión con el Creador. ¿Cómo se consigue la adhesión? Por medio de la equivalencia de forma. Y entonces ahora, para pasar de la situación en la cual nos encontramos, que como vos dijiste, que queremos recibir y pensamos nada más en nosotros mismos y demás, entonces nos dieron otros seres semejantes a nosotros, que tienen ojos y nariz y oídos. Nosotros los vemos, son parecidos a nosotros, podemos trabajar con ellos y desarrollar la misma cualidad que el Creador tiene, otorgar. No, en principio lo hacemos no de verdad. No queremos a lo mejor eso, a lo mejor lo hacemos de mentira. Pero acá cualquier cualidad que existe en la naturaleza la podemos usar apropiadamente. También la mentira. Y entonces nosotros podemos trabajar falsamente, utilizando la cualidad de otorgar con otras personas, para desarrollar en nosotros esa cualidad. Y eso es la utilidad que tiene la situación en nuestro mundo. Que nosotros, por nosotros mismos, podemos empezar a trabajar desde nada, como si fuéramos el mismo Creador. Nosotros generamos esta carencia. Vos podés decir, bueno, las carencias ya están. Sí, pero ahora nosotros la desarrollamos por nosotros mismos. Podemos usar todas las cualidades, las que a vos te parecen todas malas, egoístas, ¿no? La mentira. Ahora yo de mentira les otorgo a los demás. Ahora yo envidio a los demás que otorgan. Perfecto. Así se desarrolla el deseo de la persona. ¿Estamos?
Yo lo hago para ganarme el honor de los demás. No importa, perfecto, así se desarrolla. Salgo de la situación en la cual estoy. Quiero más. Eso es lo que tiene la Kabbalah, que la Kabbalah va a utilizar todas las fuerzas anímicas que están presentes en el hombre para conducir el hombre a la finalidad a la cual tiene que llegar, que es estar en adhesión con el Creador, que pueda usar todo su deseo con la intención de otorgar. Entonces así vamos a vivir en una sociedad perfecta, paraíso. ¿Estamos? ¿Le contestamos? Más o menos. Por lo menos la dejamos. Ahí nos pregunta, ¿es posible que nos hablen de esta vergüenza que es aparte? Por ahora, la primera sensación, lo primero que mueve el deseo es el miedo. Es la sensación primaria del deseo. La sensación primaria del deseo es el miedo. ¿No? Antes del miedo está, ¿qué? La vergüenza. La vergüenza. Lo que pasa es que nosotros no sentimos la vergüenza. Nosotros sentimos que ahora nos toca el orgullo, como dicen. Nos toca el orgullo. No, esto me toca el orgullo. O sea, ¿qué es lo que nosotros sentimos? La otra vez me dieron un ejemplo que era un soldado. Contaba una persona, ¿no? Un soldado, que el padre de él había sido soldado, entonces él daba el ejemplo, ¿no? El ejemplo estaba, digamos, venía a expresar esta situación, como vos decís, con respecto a la vergüenza. El soldado ahora, ¿qué fuerza tiene cuando el teniente sale delante y dice, vamos a atacar? Estaba hablando de una guerra en la cual se combatía, vamos a decir, había frente de batalla. Entonces, vamos a atacar. Ahora, ¿qué fuerza tiene el soldado? ¿Qué fuerzas, vamos a decir, están presentes en el soldado para ir detrás de quien lo guía y salir él? Salir de la guarida en la cual está. ¿Qué fuerza tiene? Él ahora se expone a la muerte. ¿No? ¿Qué fuerza tiene? Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él puede morir en el campo de batalla o puede morir después de la guerra como consecuencia de ¿qué? De la vergüenza. De que lo mata el orgullo, de que él se despegó de los demás. ¿Cómo va a continuar toda su vida con eso? Que abandonó a su pelotón, digamos. ¿No? Y entonces ahora está ante la disyuntiva. O morir ahora en el campo de batalla o morir después de vergüenza. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Salimos al campo de batalla. Porque no podemos morir de vergüenza. Eso es lo que pasa. La vergüenza, fíjate la fuerza que tiene la vergüenza. Que nosotros vamos a ir a morir con tal de no sentir vergüenza. Y así hace la gente. Si vos pudieras, vamos a decir, investigar cuál es la razón, no es un tema que valga la pena hablarlo, pero ¿cuál es la razón del suicidio? Siempre es la vergüenza. Es preferible morir a sentir vergüenza. ¿No? ¿Por qué? Porque la vergüenza, si uno siente vergüenza, simplemente no quiere estar. No quiere estar. La vergüenza anula. Y en cambio el miedo, uno puede con el miedo trabajar. Y entonces la primera sensación que tiene el deseo es el miedo. Así está hecho todo el deseo. Es la primera reacción que tiene el deseo. Y también con respecto a lo que es la espiritualidad. Por eso lo primero que tenemos que llegar es al temor. Temor del Creador. Temor. ¿Cómo yo podría tener el temor de no usar el deseo de recibir para mí? ¿Pero yo puedo trabajar directamente con eso? No. Yo tengo que trabajar exactamente al revés. Tampoco puedo trabajar directamente con el Creador. Y acá es donde empieza todo
recorrido, vamos a decir, de cómo hay que ir cuál es el camino, cómo yo tengo que ir andando para llegar hasta el Creador. Eso es todo el problema. Y por eso, para hacer este camino, vamos a decir, necesito los libros de Kabbalah, necesito una sociedad que tenga ese objetivo, trabaje de esa manera. Necesito a alguien que pueda guiar ese camino, porque si no, que en cada uno de los lugares que tengo que dar un paso, no sé para dónde ir. El miedo, ¿cuántos estadios tiene que pasar el miedo hasta que realmente yo llegue a tener miedo de el Creador? Miedo de usar, o sea, mi deseo de recibir para mí mismo. ¿Cuántos estadios? Inclusive en la religión no es algo que existe, sino que yo tengo miedo qué es lo que va a pasarme después de la muerte, o qué es lo que me va a pasar ahora con mi vida, o qué es lo que va a pasar con mis descendientes, pero tengo miedo realmente de, vamos a decir, usar el deseo de recibir para mí. No. Es antinatural. Por eso, vamos a decir, necesitamos un periodo de preparación para llegar a sentir inclusive ese miedo, vamos a decir, de usar el deseo de recibir para sí. Y la vergüenza está todavía más allá. Así que por eso, llegar a sentir la vergüenza en la espiritualidad, algo que te dejara así que no podés hacer nada. Pero en realidad, vamos a decir, ¿cómo es que se dice con respecto a los muertos? Los muertos son libres. Así que el que muere para sí mismo, vamos a decir, puede... No es un tema que queríamos hablar de eso, pero... No sé cómo llegamos, por la vergüenza. ¿Alguien tiene una pregunta en el Zoom? Sí, Mari. Creo que los confundimos hoy. Sí. Mari. Tenés que abrir el micrófono. Bien. Sí, no se abría. Gracias. Puede ser, no sé si estoy muy fuera del tema, que la persona permanezca mucho tiempo en la vergüenza o en el miedo sin poder salir de él, o con qué herramientas podemos ayudarlo a salir más rápido. Perdón. No, vamos a... a lo mejor cometí un error al hablar de sensaciones. Mira, hubo una etapa en la cual la Kabbalah trataron de presentarla de distintas maneras. ¿Entendés? Porque no es algo que es digerible, entonces de distintas maneras los cabalistas a lo largo de la historia trataron de presentar la Kabbalah. Una de las formas en la que trataron de presentarlo es a través de la psicología. Y eso lo vemos muchísimo en el hasidismo, que se escribió muchísimo sobre todas las sensaciones y entonces aparentemente pareciera ser que se hablara de lo que es la vida anímica de la persona. En realidad no es exactamente de eso de lo que habla, sino que de lo que habla es de lo que es el desarrollo del alma, todo el proceso por el cual el alma tiene que pasar hasta llegar a estar en adhesión con el Creador. Eso para salvar las diferencias, vamos a decir, si es que la Kabbalah trata de psicología o no. Vamos a decir. O también podés ver otras formas en las cuales se presentó la Kabbalah. Por ejemplo, si vos ves en el Talmud, este tema que vemos acá, entre el lugar del mundo de Atzilut y los mundos de Biá, está presentado por completo en todo lo que es el mundo de la Halajá. Si ves todas las leyes que están presentes acá, la parsá, qué es kasher, qué no es kasher, todo eso está basado en todo esto, en las relaciones que hay acá entre Binah y Malhut. De eso es lo único que se está hablando, no se está hablando de otra cosa. Entonces la Kabbalah fue presentada de un montón de maneras que para permitir, vamos a decir, el desarrollo del tema y también con el objetivo de poder transmitir la sabiduría. Porque si esta sabiduría fuera presentada abstractamente y transmitida abstractamente, ¿cómo hubiera llegado a nuestro tiempo? Entonces también, por el hecho de que personas realizan todo tipo de acciones y demás sin saber por qué las hacen, permiten que toda esa sabiduría haya llegado a este tiempo. O sea, usar todo lo que existe en la sociedad para transmitir.
¿no? Es algo que nosotros no lo podemos entender, cómo alguien puede planear algo así, usar toda la sociedad para transmitir la forma en la cual el alma se tiene que desarrollar. Pero ¿qué más importante hay de lo que es el desarrollo del alma? Y entonces, con respecto a lo que estás diciendo, si es que una persona puede quedarse en el miedo o la vergüenza y no salir de la situación, todas las situaciones anímicas, o sea, tanto interiores de la persona como exteriores, todas las circunstancias que vive, ¿por quién son dadas? Por el Creador. No hay nada más que Él. Él gobierna sobre todo. Él pone a la persona en ciertas condiciones, estimula su deseo, todo lo hace el Creador. Todo lo hace el Creador. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene la Kabbalah? El objetivo que tiene la Kabbalah es llevar a que el deseo que fue creado por el Creador, que tiene que llegar a estar en equivalencia de forma con el Creador, que en cambio de que este deseo empiece a desarrollar la equivalencia de forma por medio del sufrimiento, que es que yo estoy en esa situación y lo único que las únicas riendas que tiene la naturaleza para llevarme adelante hacia el objetivo que la naturaleza tiene, que es que el hombre esté en equivalencia con el Creador, es por medio de que yo sufra, entonces así yo busco salir de la situación. ¿Qué es lo que hace ahora la Kabbalah? La Kabbalah ahora me permite a mí desarrollarme a partir de que yo creo una aspiración. El mismo querer es como sufrir, ¿no? ¿Y por qué nosotros no sentimos que sufrimos? Es como un pequeño dolor querer, ¿no? ¿Cuándo yo empiezo a sufrir? Cuando lo que yo quiero sé que no lo puedo conseguir. Eso es lo único. Si no es lo mismo, la sensación es que yo quiero. Cuando yo tengo placer, ¿qué es lo que pasa ahora? Se redujo la tensión de que yo quiero, nada más. Y eso me da placer. Placer en este mundo, no en el mundo espiritual. No, en el mundo espiritual es que yo le doy al Creador, de eso tengo que tener placer. No, entonces ahora, mientras todos estamos en la situación en la cual estamos, todos tenemos que pasar por el proceso de corrección. ¿No? ¿Acaso nosotros tenemos que trabajar individualmente sobre cada persona? ¿O lo que tenemos que hacer es crear un entorno? Un entorno donde, o sea, una sociedad donde esté presente este objetivo y donde podamos trabajar en forma tal que atraigamos las luces que permitan este desarrollo. Y eso es lo que la Kabbalah viene a traer. Vamos a decir, cómo establecer una sociedad que en esa sociedad sea posible todo el tiempo estar yendo hacia la situación siguiente. Todo el tiempo. Y entonces no solo eso, sino que como nosotros somos una misma estructura, todos se ven influidos por eso. Toda la humanidad. Y así tiene que al fin y al cabo, en el tiempo cercano, empezar a estar constituido el mundo. Que una parte de la humanidad que se llama Israel, que es un montón de gente que tiene esa raíz en el alma que no sabe ni siquiera que la tiene, que toda esa gente trabaje yendo todo el tiempo por encima de su deseo. O sea, que tenga claro que el objetivo que tiene la naturaleza es que yo tengo que llegar al amor al prójimo y que mi naturaleza es la contraria. Y entonces ahora puede trabajar con estas dos fuerzas. ¿A dónde yo voy? ¿Y con qué fuerza me presenta mi resistencia? Hacer este trabajo, quien hace este trabajo se llama Israel. Y entonces toda la humanidad también ahora va a empezar a valorar, a preferir la cualidad de otorgar. Como vos siempre decís, no, los buenos, esto. Entonces todos los buenos, vamos a decir, se van a poder como imponer, vamos a decir. ¿Por qué? Porque ese va a ser el valor primero que va a haber en la sociedad. Esa es la única forma de organizar el mundo. Ahora nosotros vemos si alguien quiere hacer algo bueno, no puede hacerlo. No puede hacerlo. No sale bien de ese bien que quiere hacer la persona. Eso se llama, ¿cómo se llama? El gobierno del amor. Eso lo hay que imponer en la humanidad.
No el gobierno del puño, dice Baal Sulam, sino el gobierno del amor. Eso es lo que hay que imponer en la sociedad, eso es lo que viene a traer la Kabbalah. El gobierno del amor. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Únicamente si ponemos que venga el verdadero rey y que él mande. Esa es toda la cuestión. ¿Cómo podemos hacer que el creador, él sea el rey? ¿Preguntas? Sí, Martina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo de la primera fase a la cuarta entiendo más o menos bien, pero a partir de que el Parsub 2, 3, 4, 4, que agarra todo eso, me siento como una niña de kinder y que me están enseñando física cuántica. No entiendo nada, entonces quiero saber si existe alguna bibliografía donde yo pueda estudiar aparte o no sé, porque estoy muy confundida. Está el artículo que hemos dado en su momento al principio del curso, que te lo podemos enviar, que se escribió en base de lo que el Rav Leitman, unas clases que dio el Rav Leitman con respecto... Él mismo lo escribió. Sí. Hay un artículo que él escribió. ¿Qué él escribió? A ver... Ese artículo que está bueno es que está enseñado como de forma causa y efecto. Así, esto viene de acá, esto viene de acá, y de una forma muy, muy clara y ordenada que ayuda mucho para el estudiante, que en ese sentido es mucho mejor que el material de estudio que nosotros tenemos para el curso, que está más bien hecho con gráficos, es más amigable, pero no tiene esta cualidad que tiene el texto de el Rav. A ver, segundo. Ahí vas a poder realmente ver la lógica que tiene todo, de cómo se desarrolla, cómo es el Partzuf, por qué los mundos, después también la ruptura de los mundos, el mundo de Atzilut, todo este orden que se repite todo en todos los mundos. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Introducción a la apertura de la sabiduría de la Kabbalah. A ver si es este. Echando el Zohar. Creo que es este. ¿No? No, este no es. Prefacio. Introducción al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Disculpen. Sí, este. Ahora, este artículo vas a ver que está ordenado como el curso, tiene el mismo orden. Primero las 4 fases, después restricción, etcétera, hasta la creación del hombre, que es la última clase. Así que si querés leer hasta los que hemos visto, te va a ayudar un montón. Está muy muy bien explicado. Si lo vamos a publicar también en el Facebook, que ustedes lo tengan. Nosotros esperamos poder traducir las clases del Rav, que él explica esto también de una forma muy extensa, muy detallada, donde uno puede realmente entender de dónde viene cada cosa y por qué, y estudiárselo como algo estructural, como si fuera electricidad o cualquier estructura así básica. El Rav lo explica de una manera muy muy clara y muy sencilla, que uno puede verlo como algo lógico. Está todo conectado de forma lógica. ¿Quieres comentar algo de ese artículo? ¿No? No, el artículo es muy bueno. De él está Rav Leitman. Él estudió cibernética cuando estudió en la universidad, en el tiempo que empezó a desarrollarse la cibernética, en Leningrado de ese tiempo.
después no trabajó en eso, trabajó en... fue... Siruf al-Leia, fue... en ese tiempo la gente que quería emigrar a Israel, vamos a decir como en el tiempo de la Unión Soviética, entonces esa gente que se presentaba para emigrar a Israel, no solamente recibía un rechazo, sino que era un poco alejado, vamos a decir, de la vida soviética, y entonces él fue a Lituania. Estuvo durante un tiempo, trabajó como ingeniero y después de un cierto tiempo, unos años, recibió la posibilidad de emigrar a Israel y entonces vino acá a Israel. En Israel comenzó trabajando en la aviación de las Fuerzas Armadas, trabajó varios años en la aviación de las Fuerzas Armadas, en lo que es la dirección de aviones y de misiles. Y durante varios años volvió a la religión, trató de estudiar la interioridad de la Torá, la Kabbalah y demás durante un cierto tiempo, hasta que finalmente encontró a Rabash, y entonces en ese momento ya había dejado de trabajar en el ejército, tenía una clínica privada de odontología. No es que él sea odontólogo, pero tenía una clínica muy grande de odontología, trabajaban muchos médicos, y después de un cierto tiempo que conoció a Rabash, abandonó todo lo que tenía y pasó a dedicarse únicamente a estar con Rabash. Como Rabash de todas formas, como tenía plata, digamos, porque había ganado mucha plata con esta clínica, pero de todas formas Rabash lo obligó a que siga trabajando, entonces él comenzó a dedicarse a la homeopatía y trabajó hasta el año 2002, algo así. Trabajó tenía una consulta de homeopatía, o sea que inclusive cuando daba clases acá, vos podés ver clases filmadas, todavía teniendo su consulta de homeopatía. Y con eso se ganaba su sustento, obviamente que era muchísimo menor. Y así estuvo 12 años, vamos a decir, todo el día prácticamente al lado de Rabash, prácticamente todo el día, y hasta que después, después del fallecimiento de Rabash, comenzó lo que es Bnei Baruch, que es lo que se llama los hijos de Rabash, vamos a decir. También todo lo que nosotros vemos que Rabash, vamos a decir, todos los textos de Rabash y demás, son una consecuencia de que Raf Leitman trajo estudiantes nuevos, salió a dar charlas por Tel Aviv y demás, convenció, una vez fue a dar una charla si ustedes conocen, hay un centro que enseña Kabbalah, que ya falleció él, que se llamaba Berk. Entonces él fue una vez a ese centro en Tel Aviv y había ahí las personas que enseñaban, que eran muchachos jóvenes, y les dio como un curso, y finalmente toda esa gente quiso ir a estudiar con Rabash. El mismo curso que estamos viendo ahora es de este tema. Le dio este tema, ellos finalmente quisieron entonces ir a estudiar con Rabash, y entonces fueron como 40 personas que eran muchachos jóvenes que, vamos a decir, y eso se convirtieron en lo que son, vamos a decir, el grupo de estudio que había en lo de Rabash. A partir de ahí entonces Raf Leitman empezó a insistir, pero ahora de qué vamos a hablar, y esto y lo otro. Y entonces una vez que estaban todas las mañanas después de la clase, iban durante un tiempo a pasear, Rabash y Raf Leitman. Y entonces estaban sentados en un banco en un parque que está por acá, y Raf Leitman le insistía. Entonces Rabash dijo, bueno, a ver, ¿de qué van a hablar? Entonces agarró el papel de un atado de cigarrillos, ¿no? La parte de adentro, ¿viste? Que tiene papel metálico, y del otro lado podés escribir. Y entonces ahí escribió el primer artículo que está acá. Y así empezó la historia de los artículos de Rabash.
que dice el propósito del grupo. ¿Para qué necesitamos una sociedad donde todos tengamos el mismo objetivo y demás? Le dijo de esto, habla de esto, dice, nos hemos reunido aquí para proporcionar las bases para la construcción de una sociedad. ¿Cómo puede ser? Vinimos a estudiar Kabbalah, queremos estar en adhesión con el Creador, y ahora, ¿de qué nos habla? ¿De qué tenemos que ocuparnos? Proporcionar las bases para la construcción de una sociedad. Lo contrario de lo contrario. Para todos aquellos que estén interesados en seguir el camino y el método de Bala Sulam. ¿No? Ahora ustedes escuchan cómo él les dio estas clases y demás, lo que enseña Baal Sulam. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? Los que estén interesados en seguir el camino y el método de Baal Sulam, que es el camino de cómo elevarse a la condición del hombre y no permanecer en el nivel de bestia, tal como dijeron nuestros sabios acerca del verso, y ustedes y mis ovejas, las ovejas de mi prado, hombres son. Y Rashbi dijo, ustedes son llamados hombres y los idólatras no son llamados hombres. O sea, la persona que estudia todos los mundos espirituales, todo, de repente le vienen y le dicen, hay que construir una sociedad. ¿Qué tiene que ver? Mundos espirituales, Sefirot, por su fin. ¿No? Y te digo más, justo que hablamos hoy, mira, fíjate lo que dice, para comprender el grado del hombre vamos a traer la explicación de nuestros sabios acerca del verso. En conclusión, después que todo se haya escuchado, teme a Dios y observa sus preceptos, ya que ese es el hombre completo. Y pregunta a la Gemara, ¿qué es, ya que ese es el hombre completo? Dijo Rabbi Elazar, el Creador dijo, el mundo entero fue creado solo para ese propósito, que significa que todo el mundo fue creado para el temor de Dios. ¿Dónde me trajeron? Y después empieza, es necesario comprender qué significa el temor a Dios. Esto acá lo pueden encontrar también en la biblioteca. En la biblioteca. Creo que Cristian lo tiene ahí, Cristian de Colombia lo estaba leyendo ahí antes. Es el libro rojo. Ahí está. Y entonces ahí empezó toda la historia, cómo explicar todo. ¿Qué es Torah? ¿Qué es mitzvot? ¿Qué son los preceptos? ¿Qué todo es la corrección del deseo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos trabajar grupalmente? Y para que vean, entonces, cómo eso siguió después desarrollándose. Entonces, ahora, la semana que viene, van a tener la posibilidad todos de participar, aunque virtualmente, del Congreso Internacional o Mundial de Kabbalah, que va a haber en Tel Aviv, los días 20, 21 y 22. Aprovechamos la oportunidad para poner este paréntesis de propaganda, que no es una propaganda para nada, donde todos van a tener la oportunidad de participar. Ahí ustedes van a ver, vamos a decir también, cómo es que trabaja actualmente Bnei Baruch, que trabajan lo que son, ustedes van a escuchar la palabra decenas, o sea, grupos de 10 o más o menos personas, vamos a decir, de acuerdo como ustedes saben, que así estaba dividido Israel en el desierto, a partir del consejo que Yitro le dio a Moisés, ¿no? En decenas, centenas, miles. También, si ustedes ven en el rezo, se necesita un minyan, digamos un conjunto de 10 hombres. Así, de la misma manera, vamos a decir, ustedes van a ver cómo es que se trabaja en lo que es el grupo. Eso ustedes lo van a ver en el Congreso, en todas las clases van a estar todos sentados en grupo. Todos van a estar sentados en grupo. Y ahí, lo que ustedes preguntaron también acerca de cuál es la relación entre todos estos conceptos que estamos viendo y lo que es nuestra vida. Entonces ahí van a poder también escuchar cómo es que todos estos conceptos también pasan a estar en relación con lo que es nuestra propia vida. Que ahora nuestra vida, ¿cuál es? Otorgarlo al Creador. Esa es la vida. Y si no lo otorgamos al Creador, ¿cómo se llama nuestra condición? De que estamos muertos. Entonces queremos vivir, que es otorgarlo al Creador. Eso se llama vida en la Kabbalah. En la espiritualidad. Entonces queremos vivir. Entonces ahora vamos a ver también cómo todos estos conceptos, que es Malhut, que cada uno tiene que ser Malhut, que el resto son los otros Sefirot, que sobre Malhut tiene que haber restricción, que yo no tengo que preocuparme por mí mismo, tengo que preocuparme por los demás, que tengo que trabajar con la cualidad de Binah para hacer un canal entre... Todo eso lo van a ver en lo que es el trabajo que la persona tiene que hacer con otras personas para
atraer la fuerza que nos puede unir y nos puede permitir deleitar al Creador. Así que están todos invitados. Y ahí no se lo pierdan. De forma práctica, estas palabras que suenan totalmente teóricas se vuelven palpables ahí dentro de lo que es la decena. Y en eso es lo que trabaja Bnei Baruch, no simplemente teoría. Pero ustedes recién empiezan, así que están invitados a sentirlo. La semana que viene, del martes al jueves, tienen preguntas con respecto al Congreso. El Congreso, gracias a Ani, que nos escribe la moderadora, se puede ver por captv/SPA. Creo que algunos vieron ya el Congreso de Arabá, ya conocen un poco. Este Congreso va a ser varias veces más grande, más fuerte, mucho más, ¿cómo se dice? En comparación a Arabá tenía 1000 personas, este congreso puede llegar a tener hasta momentos de 10.000 personas o más, depende de la clase. Hay clases que están abiertas al público y ahí entran un montón de personas que son nuevas a la Kabbalah, que vienen a impresionarse del congreso, así que se nos viene algo muy... Un dato importante para que ustedes sepan que es algo que impresiona muchísimo a la gente, es que todo está hecho por el grupo de gente que estudia. Desde todo lo que es... la producción, filmación, cocina, venta de libros, todo. Personas que estudian. No hay ningún servicio, vamos a decir, que sea externo. Todo por completo está realizado por toda la gente que está en la misma sala de estudio. Así que también toda la gente que participa está invitada, si está acá, digamos, a poder... Vamos a ver el video de un congreso anterior para que sepan de lo que estamos hablando. ¿Está Efshar la cinta videoclip? Este es ¿de cuándo es? 2014. Pero cada año se hace este congreso. ¿Y está ahí? ¿Está el videoclip? ¿Y está ahí? המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים, כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לנשמה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לנשמה. פתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב, למעוף של בוקר יום. הנה באה יונה לבנה עם מלא, בפיה ברכת שלום. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לנשמה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לנשמה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן
No se escucha. No se escucha, amigos. ¿Ahora? Ahora sí, dale. Perfecto. Bueno, aparte de bailes, también hay estudio de Kabbalah. No es que es todo baile, aunque hay como bien una gran alegría ahí en el congreso. Tiene muchos momentos muy emocionantes. También las clases mismas son muy, muy fuertes. Nosotros esperamos que ustedes, si tienen tiempo, algún rato como para verlo, se sumen. Y en 2 semanas nos estaremos viendo de vuelta y ustedes nos cuentan cómo les fue el congreso, si es que lo pudieron ver. ¿Quieres decirles algo? Que nos vemos en 2 semanas, que vamos a estar todos juntos en el congreso. Irán les va a traducir las clases. Sebastián también, así que nos van a escuchar. Yo cocino, o sea que no... También cocina. Así que, bueno, eso. Gracias por esta clase. Nos proporcionan la fecha del congreso. Sí, fecha del congreso del 20 al 22 de febrero. Horarios, gracias Ani, que pusiste los horarios en el Zoom. Entren en los horarios. Los horarios están de acuerdo a la hora de Israel, que son como 5 horas de Argentina, 5 horas antes que Argentina. No sé cómo es en México y el resto. Así que nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Y eso, listo. Y eso, a no perdérselo y a impregnarse de todo lo que hay en el Congreso, que así todos los conceptos que están en la Kabbalah que vemos y demás, que pasen a estar vivos en nosotros. Que tengan un muy buen Congreso y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias. Adiós, amigos.